Noh Ulmat, capítulo introductorio de Las sagas de Grey, la historia de Garaz el Intrépido. Todos saluden al señor Angalón. ¡Quija! 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 ¡Que Vejisis os proteja, oh señor! ¡Salve, gran señor! El avance de Angalón era lento. Se desplazaba montado a lomo de corcel, de los escasos equinos existentes en el asentamiento. Su bestia era la más recia y de mayor talla entre todas, y lo hacía ver también alto y orgulloso, destacando notablemente entre todos quienes le acompañaban. Por atrás y adelante le seguía una numerosa comitiva compuesta por sus vasallos, ataviados en sus mejores atuendos y armaduras, cada uno con docenas de guerreros a sus espaldas. Solo sus noizab, sus nobles, eran los que, como él, le seguían a lomo de caballo, aunque ninguno era tan suntuoso como el suyo. El resto de lacayos recorría el camino a pie, todos ellos dotados de lanzas de largas astas de madera, acabadas en agudas puntas de hierro y trajes de gruesas colchas que garantizaban en parte la protección de sus cuerpos. La ruta que seguirían había sido trazada con anterioridad. Recorrerían el extenso sendero que unía el sur con el norte. Muchas casas estaban siendo levantadas por la floreciente población a lo largo del camino, y era menester del señor hacer acto de presencia y supervisar el buen uso de sus tierras. Habían pasado 15 años desde que pusieron sus pies ahí por primera vez. Mientras avanzaban, el hombre recordaba los periplos que vivieron para alcanzar aquel valle, conocido como Carín. Las leyendas y los hechos confluyeron en una sola línea. Tantas fueron las desventuras como grandes los descubrimientos en esos parajes indómitos. ¡Bendito seáis, gran señor! Una mujer penetró a través de la hilera de sirvientes de forma inesperada y cogió al señor por la capa, poseída por el deseo de sentirlo con sus propias manos. Lo jaló con tal fanatismo que hizo al hombre tambalearse peligrosamente de su montura. Él dirigió a su escudero una mirada fugaz mientras se aferraba a su silla, y este último ordenó a una dotación de hombres a que la alejaran, y lo hicieron a empujones y rudas palabras, dejándola caer sobre el polvoriento camino. Angalón se limitó a observarla por sobre el hombro, al vaivén de las caderas de su bestia, cuando la marcha se reanudó. Pensaría más tarde en el castigo ejemplificador para los que habían permitido, por su incompetencia, que alguien llegase hasta él. Mientras tanto, se abocaría a su objetivo de supervisar con sus propios ojos las casas y nuevas aldeas que se levantaban cada día a lo largo de todos los senderos que interconectaban el Nohulmat. Interesante era ver que, desde el más vigoroso de los hombres, que con su fuerza transportaba sendos troncos sobre sus hombros, hasta la más delicada de las niñas, que acarreaba cubetas con agua desde las orillas del arroyo, familias enteras se dedicaban al arduo trabajo de la construcción y la subsistencia de grupo. La vida, que no era fácil, había conseguido florecer después de 20 años en las sombras, 20 años donde la humanidad estuvo a punto de verse extinguida, donde pasó de ser una hoguera que ardía crepitante a una débil llamita titilante, peligrosamente condicionada a la fuerza con que el viento de los acontecimientos la soplara. Aquella zona del valle, por la que circulaba con su centenario séquito, era verde y próspera, era al sur, y su kilométrica hondonada ofrecía árboles a millares que cubrían toda su extensión, y brindaban la madera suficiente para aún levantar cientos de casas más, y aún sobraría para la fabricación, y también la leña en demasía para calentar los hogares y encender las hogueras nocturnas en las plazas de las nuevas aldeas, pues las temporadas invernales de Carín eran conocidas por su aspereza. ¡Pueblo! ¡Atención! Habían llegado a un pequeño asentamiento de unas 30 casas en medio del camino. El soldado de la patrulla que lo resguardaba alzó la voz entre las gentes, habiendo advertido la llegada del señor. ¡Saludad a nuestro señor Angalón! ¡Quijá! Los clamores no tardaron en llegar. ¡Salve! 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 El sendero por el que transitaban se ¡Salve! angostó abruptamente conforme ingresaron al ¡Salve! asentamiento. ¡Salve!
transformándose en un camino de tierra que separaba 2 cúmulos de casas y decenas aún más en construcción. El soldado se apresuró a llegar hasta el escudero de Angalón, quien actuaba también como representante de su autoridad, y así dijo: Salve al representante de nuestro gran señor Angalón. La villa de Cleam se alegra de vuestra presencia y bendice vuestro camino. No hay novedad alguna que os deba preocuparos y atento estamos a vuestras órdenes. Seguid trabajando entonces, contestó el escudero. y manteneos obedientes ante la autoridad de nuestro señor. ¡Quijaf! Replicó el soldado, golpeando su pecho con el puño antes de retirarse con una pronunciada media vuelta y partir a paso rápido de regreso al patrullaje. La procesión siguió su curso más allá de Cleam, y las gentes los saludaron a su paso desde los tejados en construcción y a los bordes del camino. Quienes levantaban los cercos alzaban sus martillos pronunciando su nombre con efervescencia, y los que cavaban los heridos para las cosechas hacían lo mismo con palas y azadones. Para él eran frases vacías. Nohulmat era una sociedad cosmopolita e inestable. Muchos enemigos internos aún se organizaban, ocultos entre las masas que le regalaban fervientes saludos. Sus informantes lo habían puesto al tanto sobre un grupo de Isloris rebeldes, una especie de nobleza tellana, que asusaban al resto de compatriotas a unirse a su causa y derrocarlo. Querían imponer un nuevo reino de costumbres antiguas, y habían logrado que muchos campesinos se les unieran. Los derrotados han de doblegarse a merced de la voluntad de los vencedores. Había resuelto Angalón al enterarse de las intenciones de sus súbditos traicioneros. Ataya había resultado vencida en la triste contienda. Su ejército, que tanto daño había causado a inocentes más allá de sus fronteras, fue desarticulado y sus comandantes ajusticiados. Quienes le siguieron lo hicieron bajo juramento de lealtad, y sus bienes fueron igualmente confiscados. Entre ellos, muchos Isloris no beligerantes, cuya fidelidad se veía condicionada a la conveniencia de la situación, pero que en el fondo ansiaban recuperar su antigua posición. ¡Mirad! ¡Ahí viene el Endur! Clamaron unos niños de cara mugrienta que correteaban descalzos entre los montículos de hierba aledaños al camino. Minutos más tarde la procesión pasó por fuera de un campamento compuesto por una docena de pequeñas chozas, construidas con ramas muy compactas y forradas con abundante pasto seco, levantadas para abrigar a las familias de los constructores durante las noches. A esa hora temprana, mucha actividad se llevaba ahí a cabo, y las mujeres cuidaban de sus retoños y correteaban entre las chozas. ¡Mirad! ¡Es el señor Angalón! Un par de hombres que cargaban un gran tronco se apresuraron a dejarlo caer e hicieron amplias reverencias ante el señor. ¡Bienvenidos seáis a Puente Arroyo, mi señor! Un grupo de mujeres que lavaba vestimentas y ropajes encuclilladas frente a un surco de agua levantaron sus pañuelos saludándolo con ánimo. Sus melodiosas voces femeninas entibiaron el corazón del señor. Más lejos de las chozas, el camino se cortaba abruptamente por la estribación del Eris. Aun siendo aquel lado mucho más estrecho y transitable, sus aguas eran caudalosas y solían ser traicioneras para quien no acostumbraba a cruzarlas, y todos los años cobraba su propia cuota de almas que caían a sus cauces. Los obreros de Puente Arroyo trabajaban en la construcción de un puente que le otorgaba el nombre a su poblado, pero aún no estaba listo. Angalón se detuvo frente a la construcción y su procesión se detuvo junto a él. Id a preguntar cuánto tiempo más tardarán estos campesinos en levantar este puente. Ordenó a Lebris, su escudero. Haré como ordenéis, mi señor. Respondió el joven lozano, que con algo de suerte superaba los 20 años. Espoleó su montura a la altura de las costillas y el semental partió encabritado rumbo a los obreros que trabajaban más adelante. Vosotros, Les llamó. por mandato de mi señor, Angalón Erdur de Besania, vengo a preguntaros cuánto tiempo más pensáis tardaros en levantar este puente. Sin embargo, los constructores se miraron entre ellos con desconcierto y se dirigieron palabras en un idioma diferente. Eran atayanos, como el resto de la población de Puente Arroyo, y posiblemente no hablaban tan siquiera la lengua del mundo.
Pasado un momento, uno de ellos se presentó ante Lebris. Era un hombre mayor, de largas barbas canosas, un ojo nublado y duras facciones. Trabajaba a torso desnudo y, aunque poseía una respetable musculatura, arrastraba una cojera que no se molestaba en disimular. Salve, mi señor. Saludó el hombre en un marcado acento extranjero. Es una sorpresa para nosotros veros por Osbragerut. ¡Alto! No os atreváis a mencionar nombre alguno en atayano. En las tierras de mi señor, que es toda Nohulmat, se habla la lengua del mundo, y de sano, si es que lo preferís. Advirtió Lebris. Ahora, hablad y hacedlo con cuidado. Señor, Reanudó el hombre. mucho trabajo tenemos aquí. No solo levantar el puente, sino también cazar, pescar y recolectar lo que sea que encontremos, pues nuestras cosechas están aún verdes y no serán muchas este año. A diario recorremos muchos kilómetros más allá de Cleam para recoger los troncos con los que calentar nuestras humildes chozas, pues la gente de la Vilia no quiere a los atayanos ni nos ayuda. Si tan solo nuestro señor nos surtiera con lo básico, un poco de grano o algo de ganado, tal vez podríamos... Os he hecho una pregunta, campesino. Reprendió Lebris con severidad. Limitaos a responder lo que os pregunto. El campesino examinó largo rato al escudero, abriendo exageradamente el único ojo sano que poseía. Voy a decir Contestó el hombre de manera forzosamente contemplativa. que para el verano se nos dan las fuerzas. Decidme cómo os llamáis. Impuso entonces el escudero. El constructor cayó, visiblemente ofendido, como si deseara no responder. Os he preguntado cómo os llamáis. Alzó la voz Lebris, No me hagáis repetirlo. Lotai, masculló el hombre. mi señor. Más te vale que terminéis para entonces, Lotai de Puente Arroyo. Si mi señor me lo permite, os vendré a visitar pronto. Dijo el joven. No confío en los atayanos. Dio la vuelta y espolió su caballo, partiendo rumbo al tropel sin esperar una respuesta. No se percató entonces que aquel hombre llamado Lotai escupió al suelo que segundos antes él había pisado, y murmuró, Das nani guerre. que significaba, la venganza está cerca. Mi señor, dice el atayano que el puente estará listo para el verano. Dijo el escudero allegándose a la montura sobre la que venía su amo. No me confío de esos hombres. Han hablado abiertamente en contra de vos. Cada vez estoy más cierto que no se puede domar a los atayanos por la política de la paz. Dijo Angalón con un gesto desinteresado, mientras taloneaba su corcel induciéndole una suave marcha. Mientras no erradiquemos a esos traidores entre sus... Isloris. Una vez llegando a Badrugras Neoderad, reuniré a una partida de jinetes para arrestarlos y vos iréis a la cabeza. Como ordenéis, mi señor. Respondió el escudero. Se rascó la cabeza que llevaba al descubierto. Hay algo que quisiera preguntaros, si me lo permitís. ¿Qué es? Preguntó Angalón con sus ojos puestos en el camino, mientras bordeaban la construcción del puente, siguiendo el sentido contrario a la corriente del arroyo. Como os he dicho, no confío en este atayano. Creo que es prudente encargarse de él. ¿Podríais concederme vuestro permiso para venir a vigilar vuestros intereses en esta zona? Eso ya lo veremos luego. Resolvió el señor. Id ahora a avisar a mis Golledek que se preparen para cruzar el río. No quiero perder hombres como la última vez, cuando Belem Hostunov cayó al agua y nadie fue capaz de sacarlo del fondo por el peso de su armadura. Como ordene su majestad, Respondió Lebris. y creo que su esqueleto sigue aún en el lecho del río. Pronunció mientras se retiraba. El escudero recorrió la hilera de punta a cabo, informando sobre la decisión del señor, y dio a los Golledek, los Noisap menores, el tiempo para ajustar las tiras de las sillas de sus monturas y acomodar sus cotas de malla. Algunos, incluso, prefirieron quitarse sus aparatosas protecciones. Colgaron los yelmos a las sillas y las espadas y lanzas quedaron a resguardo de sus respectivos mozos.
Se aventuraron entonces a cruzar el río. Era verano. De aquel año las aguas escurrían más calmas de lo habitual. Los acalorados caballos refrescaron sus patas zambullándolas hasta algo más allá de las rodillas. Avanzaron las bestias con paso suave a través del agua, con eventuales tropezones entre las piedras más redondeadas recubiertas de musgo. Los lacayos de pie lo tuvieron más difícil. El agua les llegaba hasta el pecho y se desplazaban lentamente con las lanzas levantadas por sobre las cabezas. Mi señor, ¿recuerda usted el punto donde Belen Hostunov se ahogó? Preguntó Lebris mientras hurgaba con su mirada entre las aguas que escurrían entre las piedras. Fue donde está el tronco podrido de allá. Señaló Angalón con un flojo gesto de la mano. El muy torpe se cargó sobre el tronco y se quebró en el acto. Tal parece que tampoco llevaba los pies dentro de los estribos, pues cayó de lado. Y que me perdone Mejisis, pero de una manera muy ridícula. No te voy a mentir, Lebris, que fue muy gracioso verlo. Un inepto como él no merecía formar parte de mis Golledeg. Ahora que lo mencionáis, ¿cómo es que fue nombrado Belen entonces? Inquirió el mozo. Fue un asunto de conveniencia. Replicó el señor. Necesitaba usar a mi favor su influencia entre la gente de la campiña. Necesitaba ojos que vigilasen mis intereses en la zona. Ajá. Articuló Lebris, siguiendo atentamente el relato de su señor. Y se conformó con el grado de Belem, un caballero de tercer orden. Ya sabéis que no es nada realmente importante. Le concedí su espada y su montura, y Hostunov regresó feliz a la campiña convertido en un hombre nuevo. Y desde entonces mantuvo a raya a los sospechosos de rebeldía, hasta que murió. Pero, mi señor, Angalón, la campiña sigue igual de tranquila ahora. Indicó Lebris. ¿Estáis seguros que hacía bien su trabajo? Angalón miró a su mozo de reojo con una expresión graciosa. Muy pocas veces su señor se mostraba divertido o relajado, y con nadie más que él. Por Vejisis, mozo mío, por supuesto que no. Pero luego de su trágica muerte, envía al Alden Buserey Mano Cuchilla a velar por la tranquilidad de la zona. Ya sabéis cómo es él, y la razón de su, digamos que, singular nombre. Ya, creo que entiendo vuestro plan. Cada vez que muera uno, iréis poniendo otro de mayor rango que lo reemplace. Exclamó el joven. ¿Qué vendrá después? ¿Enviaréis a un ledeal? ¡Vigilad vuestra lengua! Le ordenó Angalón. Lebris cayó al instante. Temió haber despertado la ira de su señor con alguna frase desafortunada. Los planes de vuestro señor son solo suyos, y de mí no sabréis nada más que lo que yo os quiera decir y lo que vos debáis saber. Declaró de forma severa. Y dirigió al escudero una fiera mirada, que sostuvo unos segundos, pero que pronto se transformó en la mueca de una sonrisa solapada, y su tono se rebajó al de una ingenua jugarreta. Así que pensáis que enviaría a uno de mis caballeros de primer grado, un ledeal, Observó el a rey. cuidar granjeros y sus rebaños, ¿ah? Quizás os envía a vos entonces, si Alden Mano Cuchilla se muestra incompetente. Salieron hacia el otro lado del arroyo sin dificultades. Aquella tarde temprana Angalón no llevaba apuro. Los asuntos de Nohulmat estaban bien zanjados hasta ese momento. Permitió entonces, de buena gana, a los soldados hacer una parada para estrujarse los pantalones y quitarse el agua de las botas. Los hombres apilaron las lanzas a modo de pabellón, que quedaron a buen recaudo por una nutrida guardia de pabelloneros, y el resto se desnudó, y estrujaron sus prendas empapadas al borde del camino. Mirad, mi señor, dijo Lebris a Angalón. El escudero señaló hacia una loma desde donde se asomaba la cabeza de una silueta que parecía intentar pasar desapercibida entre el pastizal, pero que no pudo evadir el ojo perspicaz del joven. Dejad, Dijo Angalón. puede ser un curioso que desea ver las carnes de mis hombres. ¿Quién sabe qué clase de depravados abundan entre los campesinos atayanos? Lebris soltó un gruñido de disgusto. En su cara reflejaba una clara expresión de desaprobación ante la postura de su señor. Pasado un momento, al tanto tal vez de que su presencia fue advertida, la silueta se fundió con el pasto y ya no se le vio más. No lo sé, señor.
manifestó el escudero. En estas tierras hay demasiados atayanos. Eso me perturba. Ya os lo he dicho. Declaró Angalón. Os ocuparéis de dirigir una Petroc con mis propios guerreros en la próxima excursión. Como ordene su majestad. Respondió Leveris. Si vos, mi señor, en vuestra sabiduría consideráis que con los 50 guerreros que conforman una Petroc será suficiente para aplacar cualquier levantamiento, haré como os decís. Terminad. Aconsejó el máximo señor. Evitad vuestras ironías, mozo mío. Os conozco desde que sois un niño y sé más de vos que vos mismo. Os enviaré con una Petroc, aunque conformaos que ésta será reforzada. Con 60 hombres de mi propia guardia será suficiente para combatir contra 200 campesinos inútiles. Después de haber pasado un tiempo prudente, Leveris, enviado por Angalón, advirtió a los Gonle de que partirían. Estos, a su vez, alistaron a sus caballos y reanudaron su marcha. ¿Cuántas cabezas pretendéis llevarme para saciar vuestras dudas? Bromeó Angalón con el chico. Avanzaban a paso suave siguiendo por el camino, algo más cerca de Erdemonfáledas. A esas alturas del camino las rocas se comenzaban a fundir con la tierra, transformándose en las precuelas de la montaña. Las lomas se hacían menos pobladas de vegetación, a la vez que crecían en altura y su tierra se endurecía. Pronto el terreno se salpicó de numerosas peñas y toscas arcillosas. Tal vez unas 3, como la triada. Bromeó a su vez el joven. Y si me lo permitís, os diré que... ¡Et odáis ver allí! Interrumpió un grito cercano. La voz no venía desde la hilera que Angalón presidía, sino desde alguna de las lomas cercanas. ¡Ronaegak! Señaló otra más allá. Los soldados de la tropa agudizaron sus oídos y dirigieron nerviosas miradas ante la difusa fuente del creciente bullicio. Aquello no era normal y Angalón lo sabía. Entornó los ojos y buscó el lugar por donde llegaban los gritos. Uno a uno, pero raudamente, muchas cabezas se asomaron por una de las lomas. Traían hachas, palos, machetes y toda clase de utensilios. ¡Poneos atrás, oh señor! Dijo Leveris, que desenvainaba su espada y cogía el escudo que traía afiatado a la espalda. Angalón, en un rápido recuento, estimó que, descendiendo a la carrera por las lomas, alrededor de una cuarentena de confabuladores se arrojaba a la tropa. Habían aguardado a su llegada ocultos y repartidos entre las rocas. Los caballos se encabritaron. Los Gonledek a su vez desenfundaron y ordenaron a sus lacayos a ponerse en guardia. Angalón desenfundó su larga espada, la que en ningún momento del viaje había permitido que su mozo resguardara. Mi señor, poneos a buen resguardo. Le avisó su escudero. ¡Moveos, muchacho! Le ordenó el señor. No olvidéis que soy Eredur, el puño de hierro. Taloneó a su corcel, que relinchó y partió al galope, y desbocado contra los rebeldes, embistió con su considerable cuerpo a una buena porción de ellos, y tiró de las riendas haciéndolo volverse. ¡Das Naet! ¡Lo encontramos! ¡Es Oaknais! ¡Es el rey falso! Aquellas últimas palabras fueron pronunciadas en la lengua del mundo. El señor intuyó, pues, que no había solo atayanos rebeldes entre los confabuladores. Volviéndose de cara a sus enemigos, Angalón expolió otra vez su corcel. Se dirigió directamente a la masa que lo perseguía, pero al último momento tiró las riendas y se desvió, separándose a una buena distancia de ellos. Esperó un tiempo prudente e intentó la misma maniobra. Por el rabillo del ojo, miraba a su tropa que avanzaba a espaldas de los enemigos. Suponía que, en su fanatismo por capturarlo, los perpetradores descuidarían la retaguardia si él seguía arrojándoles la apetitosa carnada de su persona. Si daba resultados, sus guerreros los despedazarían con su superioridad numérica y militar. Taloneó al caballo y su bestia respondió en un inmediato galope. Vio como uno de los enemigos se separó demasiado del resto, y Angalón lo eligió para cazarlo. El rebelde de pie intentó clavarlo con su lanza, pero él la rechazó desde su montura con su propia espada en una maniobra arriesgada. Dio una media vuelta rápida alrededor del confabulador y en medio de esta le cercenó la cabeza de un espadazo. Angalón profirió un grito de guerra. La tropa de conspiradores fue sorprendida por la espalda, como Angalón intuyó, y le otorgó una ventaja que aprovechó muy a su favor. Así,
el señor entró en combate y acabó con varios de ellos. Los encolerizados enemigos apostaron todo por darle muerte, pero él era un guerrero hábil y un hombre duro de matar, y arrancó muchas vidas sin sufrir daño ni él ni su caballo. La reyerta estaba a punto de terminar. Angalón alzaba su puño victorioso cuando, de entre las lomas, una nueva partida de conspiradores descendió a toda carrera. Varias decenas de voces coreaban al unísono: ¡Roe Trinais! ¡Roe Trinais! Angalón fue tomado por sorpresa desde ambos flancos. Hizo el intento de retirarse tras sus líneas, pero su caballo se encabritó al verse acorralado. Uno de los atacadores aprovechó para clavar y perforar con su lanza profundamente el pecho de la bestia. Con un relincho de pánico, él y su jinete cayeron al suelo. En un último impulso de supervivencia, el corcel se incorporó sobre sus patas y partió a galope solitario, pero cayó muerto pocos metros más adelante. El señor no tuvo esa posibilidad. El peso del acero que traía encima lo enterró en la arcilla, imposibilitándose ponerse de pie. Viéndose en peligro mortal, atinó a recoger su espada, la que cayó convenientemente cerca, y gritando como una fiera, amenazó a quienes serían sus asesinos. ¡Venid, traidores! Angalón sabía que aquel lugar sería su tumba, pero incluso entonces demostró su temple bravío desafiando a sus contendientes aún en plena desventaja. El rebelde que asesinó a su caballo se le acercó, esta vez para matarlo a él. Otros confabuladores llegarían pronto tras él, saboreando el ímpetu de la venganza. Levantó su arma para asestarle a la puñalada mortal, pero entonces apareció Lebris, quien saltó de su montura en socorro de su señor, asesinando al enemigo y protegiendo a Angalón. Tan valiente era el joven como diestro con la espada, y se enfrentó a varios enemigos a la vez, y logró rechazarlos a todos, secundado por unos Gonledek que reunió entre el alboroto. Poneos al frente, hombres, y que nadie os pase por encima. ¡Proteged a nuestra majestad! Lebris y sus hombres lo ayudaron a ponerse de pie. Requirió mucha fuerza para tal fin, pero el escudero era un muchacho atlético y fuerte, y consiguió su objetivo. Los lacayos de cada Gonledek, guiados por los coloridos estandartes de sus propios señores, llegaron a reforzar el muro de escudos que se había conformado para contener y proteger al señor Angalón. ¡Ya está, mi señor! ¡Rápido! ¡Subid a mi caballo y huid! No os voy a dejar, se negó Angalón. Escudero mío, sois como un hijo para mí, el hijo que no tengo. ¡Luchad! Pero en aquel intertanto, más rebeldes aparecieron, esta vez de los lindes de la arboleda que bordeaba el camino. El grito de batalla que les antecedió infundió la preocupación en los guerreros del Nohulmat. El muro de escudos fue impactado por un flanco descubierto. Una decena de hombres fueron fulminados por los proyectiles arrojados por los rebeldes, incluyendo Noisaf, que cayó de su caballo demasiado cerca de los enemigos como para ser rescatado. Con dos flancos simultáneos abiertos, la nerviosa defensa se dividió y el desorden cundió. Angalón montó el caballo de Lebris, desde donde tuvo una mejor visión del campo. Sus guerreros estaban siendo derrotados y más campesinos atayanos acudían al levantamiento en su contra. Dando la batalla por perdida, los Gonledek restantes reunieron a cuantos de sus hombres pudieron y se dispersaron por el camino. Unos leales cubrieron con su vida la retirada de sus respectivos señores mientras ellos retrocedían al interior del valle, aunque ninguno sobrevivió. Aquel lugar sería más tarde conocido como Nen Nail Noisaf, el llanto del noble, por la incalculable tristeza que traería a las nobles casas de cada Gonledek que traicionó a su señor en la hora de necesidad. Recordadme ordenaros traerme también la cabeza de esos cobardes, señaló Angalón. ¡Basta, mi señor! Aquí vamos a morir, sois el futuro rey, ¡huid! Verbalizó Lebris. Y en ese momento una lanza cruzó el campo, atravesando a Lebris por el pecho, que cayó herido de muerte en el camino, escupiendo sangre por la boca y visiblemente agonizante susurró unas desesperadas últimas palabras. ¡Huid, mi señor! Y Angalón comprendió que debía huir. Espolió el caballo de su escudero y partió a raudo galope por lo que quedó del camino, mientras atrás conseguía oír la alerta que decía: ¡Ledeal Lebris ha muerto! ¡Ledeal Lebris está muerto!
Cruzó lo que le quedaba de camino, desde donde los campesinos atayanos le arrojaban miradas curiosas asomados por las lomas. Percibió un aire de malicia en todas aquellas gentes. Incluso temió el caer en una emboscada que le pudieran tender más adelante. Pero nada de eso ocurrió, y logró alcanzar en solitario el vado Grasnioderat, en la cima de Erdemonfáledas, la montaña del atardecer. Desde ahí reunió una partida de Haidaren, los jinetes de la red de mensajeros, que llevaron el mensaje a galope de corral en corral hasta llegar a Balatiel, su fortaleza, donde se convocó a las armas a todo Noisab leal a su persona. Aquel levantamiento fue el primero de muchos movimientos hostiles que se sacudieron en Nahulmat, lo que más tarde se conoció como la rebelión de los atayanos. Los Gonledek que abandonaron a Angalón, quienes creyeron erróneamente que el señor sería asesinado aquella tarde, fueron ajusticiados días más tarde en las arenas de Balatiel y sus cadáveres exhibidos por todo el señorío como advertencia ante la traición. Nuevos Noisab fueron convocados a prestar juramento como caballeros Abram y Belem a la causa de Nohulmat y a su persona. El cadáver de Lebris pudo ser encontrado entre los restos de la batalla. Jan Galón en persona cavó la fosa en donde le dio entierro, y aquello fue en Erdemonfáledas. De él conservó su yelmo, el cual el escudero no hubo calzado cuando la emboscada tuvo lugar, y en adelante lo atesoró como un bien preciado. Sus restos fueron sepultados junto a su espada y escudo en Vado Grasnioderat, frente a una quebrada de magnífica vista al sur del Eris. Los Epaleren y Gonledek, las dos categorías de los Noisab, fueron convocados a lo largo y ancho del Nohulmat. Se envió caballeros y sus contingentes a las Vilias, donde extendieron el control a los nuevos poblados y aldeas. Sus siervos, leales a su mandato, plantaron la semilla del desprecio hacia todo lo atayano, que germinó con acrecentada prontitud. Cada poblado atayano fue arrasado, y por cada guerrero muerto en la emboscada, 10 atayanos jóvenes fueron ajusticiados. Las mujeres fueron alejadas de sus familias y cedidas como bienes a los Epaleren que demostraran su valía, y los niños apartados y criados como logs, esclavos sirvientes y repartidos por todo el país. Las familias de los Gonledek caídos en desgracia tampoco lo tuvieron mejor. Sufrieron también el castigo y el escarnio por los desaciertos de los jefes de sus casas. Sus bienes fueron confiscados, sus títulos degradados a simples nétales, gente del pueblo llano. Las familias también fueron disueltas, pero Angalón, algo más compasivo con los besanos de origen, les concedió tierras agrarias en Alesbul, en la campiña y en Nadoral, todas en el fértil sur de Garín, con la promesa de trabajarlas como terratenientes sin título y rendirles tributos perpetuos a él y jamás levantar palabra en contra de su señor. La convocatoria a las armas duró 2 años, y 1000 atayanos por año fueron exterminados en Nogulmat. Angalón Ereddur fue sabio en capitanear a sus huestes y consiguió pacificar la guerra civil antes que siguiera escalando. El norte de Garín fue limpiado de la fuerte influencia atayana. Los supervivientes huyeron al valle interior, donde, conocedores del accidentado terreno, se perdieron y se les dio por irrastreables. Pero Angalón decidió que eran pocos y demasiado insignificantes para dedicarles más tiempo, y los declaró como proscritos, aunque no dedicó más esfuerzo en su búsqueda. En el intertanto, recordó las palabras que Lebris le dijo el día en que murió, y envió a una partida de jinetes en busca del atayano de nombre Lotai en Puente Arroyo. Sin embargo, no pudieron encontrarlo, y lo que sus hombres pudieron averiguar fue que había huido hacía mucho tiempo, quizá uniéndose a los proscritos del valle. Solo una pequeña aldea atayana sobrevivió a la masacre, el hogar de la vertiente, en la ladera suroeste de Erdemonfáledas, desde donde caía una generosa cascada que alimentaba sus verdes prados. El Adelaide de la Vilia juró fidelidad a Angalón, y él mismo entregó a los residentes que conspiraron abiertamente en contra del señor, y que ahí se ocultaron, para que fueran castigados. A causa de eso, y aunque nunca confió plenamente en él, desde entonces permitió a la aldea ser llamada por su nombre natayano, que era el de Aja Rolien, y significó Casa Cascada, aunque su nombre oficial fue siempre un Guajarlatien, el hogar de la vertiente. Sabía el señor que tener, aunque sea un atayano a sus órdenes, algún día le sería de ayuda. Cuando la purga terminó, Nohulmat fue unificada. Las voces de los residentes de todas las villas y aldeas vitoreaban el nombre de Angalón Einoden. Angalón,
rey de todos. Ese año la construcción de las murallas del oeste y el sur fueron finalizadas, y coincidió con ser el mismo año en que fue coronado en Balatiel, y su primer mandato como monarca fue el de olvidar el nombre de Nohulmat, pues el asentamiento había concluido, los traidores ajusticiados y el ánimo revolucionario atayano aplacado. Desde ahora se llamaría Antaliam, espíritu de unión, un nombre que con los años se adaptó a Antalya, y así en adelante fue llamada popularmente. Fin de el capítulo introductorio Nohulmat de la saga de Greya, la historia de Caraz el Intrépido. Para mayor información sobre el mundo de Greya, visita mi Patreon /escritor artesanal. Muchas gracias.